Hola, buena tarde. Un gusto otra vez saludarles. Soy Ulises Gallegos Acosta, del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy agradezco una vez más al comité organizador, a la doctora Janet Tanus, al doctor Francisco José Abel Garnica y al doctor Jorge Arellano Sotelo, mi querido maestro, por la invitación para estar en este congreso. El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación ecográfica del diafragma, un poco más sobre el protocolo que hacemos en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, ya que antes no existía uno como tal, no estaba bien establecido. Pero bueno, ya hablaremos de esto un poco más. Vamos, sin más rodeos, vamos a comenzar. Los objetivos de esta charla son recordar los aspectos anatómicos del diafragma. Recordemos que para realizar cualquier ecografía, cualquier tipo de estudio de imagen, es importante siempre tener en mente la anatomía. Entonces vamos a recordar brevemente los aspectos anatómicos más importantes del diafragma. Vamos a conocer las pautas estandarizadas de la técnica para exploración del diafragma con ultrasonido. Y vamos a conocer el protocolo que utilizamos en mi querido Hospital de Especialidades. Ahora, el diafragma, como sabemos, pues es una estructura muscular que tiene forma de domo y separa la cavidad torácica del abdominal. Se encuentra compuesta por fibras tipo 1 de baja resistencia y tipo 2 de contracción rápida. Este constituye el principal músculo inspiratorio, siendo el responsable del incremento del 75% del volumen pulmonar durante una respiración normal. Entonces, si ven, es más de la mitad. Entonces, los músculos accesorios de la respiración aportan apenas un 25%. De ahí la importancia de su estudio. Cabe mencionar que la ecografía no es el único método de estudio para el diafragma. Sin embargo, siguiendo ahora con las generalidades, con el advenimiento de protocolos que se han realizado principalmente por los médicos clínicos, como el POCUS, que significa Point of Care Ultrasound, o el ultrasonido a pie de cama, como le han llamado en español, pues es necesario conocer sobre esto. ¿Por qué? Eh, como les decía, este tipo de protocolos han sido elaborados principalmente por médicos que no tienen una formación estricta en radiología, en su mayoría, ¿no? Quizás en algunos sí ha participado un radiólogo, pero en su mayoría no ha sido así. Entonces, es importante que nosotros como radiólogos sepamos de esto, porque muchas veces los clínicos evidentemente no tienen una idea de cómo funciona el ultrasonido ni lo que están viendo. Y si nosotros tampoco lo sabemos, pues bueno, ¿dónde queda nuestro papel como especialistas? Con esto no quiero demeritar a los médicos clínicos. He conocido algunos que hacen estudios muy, muy buenos, sin embargo, no es su área de especialidad, es nuestra. Entonces tenemos que defenderla y obviamente con bases sólidas. Eh, la curva de aprendizaje del ultrasonido de diafragma es muy corta en realidad y tiene una fácil reproducción. Sin embargo, se requiere obligatoriamente un entrenamiento en estudios de imagen para que sea útil en verdad para los médicos. Si no, pues no va a ser una herramienta adecuada y puede dar malos diagnósticos. Em, eh, Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar a platicar sobre la anatomía del diafragma. Tenemos estos esquemas representativos donde vamos a ver que el diafragma, como les decía, es una estructura músculo-tendinosa que nos va a ayudar a separar al tórax del abdomen. ¿Ah? Como ya vimos también, es el principal músculo inspiratorio y actúa como barrera para la transmisión de la presión abdominal y torácica. Eh, el diafragma consta de un componente muscular, como ya vimos otra vez, y un tendón central. Ajá. El componente muscular puede subdividirse a su vez en dos partes. El diafragma costal, que es todo el que vemos aquí, y el diafragma crural, ¿ah? Que es el que va a formar a los pilares del diafragma y a los ligamentos arcuatos. El diafragma costal
se va a originar anterior al esternón, ajá, lateralmente a lo largo de la superficie interna de las 6 costillas inferiores y anteromedialmente a lo largo de los cartílagos costales. Y el diafragma crural se va a originar posterior a lo largo de los 3 cuerpos vertebrales lumbares superiores y da origen a los ligamentos arcuatos medial y lateral, como ya habíamos mencionado. En su porción posterolateral, vamos a activar esto. En esta zona posterolateral, vamos a encontrar una zona clave, que es la zona de aposición del diafragma, que es nuestra región de interés principal para la evaluación ecográfica del diafragma. Ajá. El componente muscular del diafragma se va a insertar, como vemos, en el tendón central, que es fibroso y tiene una aponeurosis, que aunque es delgada, presenta una fuerte, es muy resistente, es muy fuerte. Además, esta porción central va a tener un tamaño muy variante, que puede ocupar desde un 10% de la porción del diafragma hasta un 35% en algunos individuos. Además, presenta orificios que comúnmente llamamos hiatos. Los hiatos van a ser uno para la vena cava inferior, que se encuentra aproximadamente a nivel de T8, y como dice la diapositiva, está localizado en el centro tendinoso y a la derecha de la línea media. El hiato esofágico está a nivel de T10 y se va a encontrar en el pilar derecho y anterior a los cuerpos vertebrales, mientras que el hiato aórtico se encuentra en T12 y está posterior al pilar izquierdo y entre este pilar y el cuerpo vertebral. Ajá. Ahora, eh, la inervación y la irrigación del diafragma son también importantes. ¿Por qué? Porque parte de las alteraciones que podemos encontrar van a venir de esto. Recordamos entonces que el diafragma es inervado por el nervio frénico, cuyo principal actividad es motora, y este se origina desde C3, C4 y C5, con la mayoría de sus motoneuronas originadas a nivel de C4. Ambos nervios frénicos van a discurrir derecho e izquierdo, eh, eh, como ya sabemos, y se van a dividir de 3 a 5 ramos que van a inervar las porciones anterolateral, posteromedial, esternal y crural del diafragma. Después de esto, los ramos van a cursar dentro del músculo y van a correr en un plano medial entre la pleura y las capas del peritoneo. Ujú. Ahora, en la irrigación arterial, vamos a ver que esta va a estar dada principalmente por 4 arterias. Las arterias pericardiofrénicas y musculofrénicas, que son ramas de la arteria torácica interna o de la mamaria interna, aportan un flujo a la porción anterior y superior del diafragma. Las ramas principales, las que la mayoría conocemos, son las arterias frénicas inferiores, las cuales nacen directo de la aorta abdominal e irrigan a toda la cara inferior del músculo. Después vamos a tener a las arterias frénicas superiores, que nacen de la parte baja de la aorta torácica e irrigan a la parte posterior y superior del diafragma. También vamos a tener algunos ramos desde las arterias intercostales inferiores y subcostales, en especial desde las últimas 5 o 6 arterias intercostales, los cuales van a nutrir a los bordes periféricos y costales del diafragma. Aquí tenemos un esquema representativo únicamente de ello. En el drenaje venoso, vamos a ver que las venas siguen el mismo recorrido y nombres de las arterias por lo general, pero también la sangre venosa va a fluir hacia la vena cava inferior, ya sea a través de las venas frénicas inferiores, y también puede drenar hacia las venas braquicefálicas o al sistema ácigos por medio de las venas pericardiofrénicas e intercostales. Ahora, ¿por qué hablar de la ecografía diafragmática? La disfunción diafragmática es una de las principales causas sobre y como decíamos, aunque no es el único método, el ultrasonido de diafragma nos va a ayudar en la evaluación de esta. Las causas de la disfunción diafragmática son principalmente por lesiones del nervio frénico, tras una cirugía bariátrica, torácica o abdominal, cuando se realizan bloqueos del plexo braquial, cuando hay enfermedades neuromusculares, metabólicas o infecciosas,
en la polineuropatía, miopatías o en el uso de drogas. Pero en nuestro hospital, la principal causa de disfunción diafragmática es la disfunción asociada al paciente crítico o inducida por el ventilador, que se puede presentar o se presenta hasta en un 80% de los pacientes que requieren la asistencia mecánica ventilatoria, ah, y puede presentarse eh, en 24 a 36 horas después de que esto ha iniciado. Ujú. Un 13 a 26% de los pacientes que son extubados tras un ensayo de respiración espontánea necesitan ser reintubados dentro de las siguientes 48 horas. Entonces, también de ahí la importancia em, de estudiar al diafragma. Nosotros tomamos como referencia a los artículos publicados por el grupo de los grandes maestros del INER, eh, para hacer nuestro protocolo de ultrasonido en el hospital de especialidades. Eh, disculpen si se sienten ofendidos a los doctores, pero bueno, la verdad es que su trabajo es, es de alta estima por nosotros y merece pues todo nuestro respeto. Aquí, en el artículo publicado por los doctores del INER en el 2022, donde hablan sobre el diafragma, su anatomía y evaluación por ecografía, nos dan esta tablita donde nos dan las indicaciones para la evaluación ecográfica del diafragma. Ajá. Aquí nos hablan sobre el diagnóstico y monitoreo de la parálisis diafragmática, la elevación del diafragma en una radiografía de tórax, a la disnea de causa desconocida, al paro con falla respiratorio, a los trastornos neuromusculares, a una guía para aguja de electromiografía, a la evaluación de la enfermedad crónica como el EPOC, a la rotura diafragmática traumática y a todas las que podemos ver aquí, ¿no? Pero en realidad, como les menciono, en el caso del protocolo del ultrasonido que hacemos en el centro médico, en el hospital de especialidades, todos van dirigidos en su mayoría a los pacientes en estado crítico. Ahora, vamos a hablar sobre el protocolo de ultrasonido de diafragma en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Como les decía, al principio, quienes iniciaron esto fueron los clínicos, los médicos, en especial en nuestro hospital de la unidad de cuidados intensivos, los médicos internistas, los urgenciólogos, los anestesiólogos. Sin embargo, eh, pues al no tener una preparación formal en el estudio de imágenes, es evidente que les quedaban muchas dudas y sus diagnósticos no eran tan acertados. Entonces comenzaron a solicitarnos eh, pues la ecografía diafragmática. Al principio fue un poco difícil ya que no teníamos un protocolo bien establecido para esto. A esto les hablo que ha de llevar unos 4 años en el que comenzamos a trabajar en él. Un servidor y a un par de personas que mencionaré más adelante fuimos quienes comenzamos a hablar de esto junto a mis queridos profesores de ultrasonido, que también mencionaré más adelante, ¿no? Entonces, la evaluación del diafragma se va a iniciar con la búsqueda de la excursión diafragmática, es decir, de su movilidad. Eh, Esto, para su completa evaluación, tanto morfológica como funcional, el diafragma debe ser visualizado con dos abordajes, desde el domo y el músculo costal diafragmático. El domo diafragmático se va a observar fácilmente en el área subcostal entre la línea medio clavicular, usando el hígado o el vaso como ventana acústica, como lo podemos ver en estas imágenes. Tenemos en esta imagen de la izquierda una imagen de ultrasonido en modo B, donde tenemos una ventana hepática para poder observar al diafragma, que se va a visualizar como esta línea o banda ecogénica, ajá, que forma una transición entre el hígado y el pulmón. Ajá. Lo mismo va a ser para el vaso. Ajá. Eh,
Normalmente vamos a usar transductores de baja frecuencia entre 2 a 5 MHz y vamos a inclinar el transductor en sentido cefálico y medial. El diafragma, como ya lo comentamos, se identifica como una línea hiperecoica, convexa y continua. Con este abordaje, vamos a evaluar su integridad, ecogenicidad y movimiento cefalocaudal. Eh, el movimiento cefalocaudal va a ser más valorable en el modo M, en el motion. Como vemos, tenemos la imagen lineal del diafragma, es como si lo viéramos en una dimensión. Vemos cómo va ascendiendo y descendiendo el diafragma, ¿no? Tenemos nuestra banda ecogénica que representa el diafragma. Este de aquí el hígado y lo de abajo el pulmón. El movimiento diafragmático inspiratorio normalmente es caudal y por lo tanto el diafragma se mueve hacia el transductor. Y en expiración el movimiento va a ser cefálico, por lo que se va a alejar del transductor. En modo M vamos a usar para evaluar la excursión diafragmática. Esto con el desplazamiento del diafragma en centímetros. Con este desplazamiento cefalocaudal diafragmático y su curva sinusoidal, vamos a evaluar la velocidad de contracción, el tiempo inspiratorio y la duración del ciclo. Ajá. Que es lo que podemos observar aquí. Otra vez, tenemos una imagen en modo B donde observamos la integridad del diafragma desde una ventana hepática. Normalmente vamos a hacer esa exploración entre la línea axilar anterior y media y a nivel del octavo al décimo espacio intercostales. Ajá. En el modo M, por su parte, vamos a medir, como mencionan los doctores del grupo del INER, que vamos a poder valorar el desplazamiento en centímetros del diafragma, que es la excursión diafragmática. Vamos a poder ver la inspiración y la expiración y con esto calcular el ciclo respiratorio. Ujú. Ahora, esto es exactamente lo mismo. Vemos cómo tenemos nuestra imagen del movimiento de la excursión diafragmática. Aquí nosotros, para hacer una evaluación más eficaz, bajamos la velocidad de barrido al mínimo que nos permita el equipo para que sea una evaluación más adecuada. No sé cómo lo hagan en otros lugares, pero al menos nosotros lo hacemos de esa manera. Y como lo mencionan también los doctores, la ventana intercostal es una de las mejores para evaluar al menos al diafragma derecho. Y en el caso de la ventana esplénica, al diafragma izquierdo. Y vamos a obtener la misma imagen en, en el modo M, o es lo que deberíamos de tener. Ujú. Sin embargo, eh, podemos hacerlo también ventana, desde una ventana subcostal o subgifoidea para lograr visualizar al diafragma en algunos pacientes que sean muy, muy específicos. Ajá. Principalmente en niños y en pacientes que sean delgados. En aquellos pacientes que somos obesos, la verdad es muy difícil visualizar los diafragmas desde la porción subgifoidea. Aquí, como decíamos, regresando a esta diapositiva, esta zona, esta aquí cerca de la vena cava inferior, va a ser nuestra zona de importancia. Si recuerdan, hablábamos de la zona de aposición diafragmática. Bueno, esta vía subcostal también puede llevarnos a visualizar la zona de aposición diafragmática. Esta, como les decía, se va a localizar entre el octavo y el décimo espacio intercostales, entre la línea axilar anterior y media, en el ángulo costofrénico. Y va a tener, es ahí donde vamos a medir el grosor diafragmático a aproximadamente 0,5 o 2 centímetros del ángulo costofrénico. Esta imagen es la que les comentaba. Es hacer una imagen axial del diafragma para poder visualizar el diafragma derecho y el diafragma izquierdo desde una ventana subgifoidea. Ajá. Y esta es una ventana intercostal. Eh, Les repito nuevamente, esta ventana subgifoidea la utilizamos para personas que son delgadas
Y aunque nosotros no vemos población pediátrica, pues puede funcionar también para niños. En nuestro protocolo en el hospital siempre comenzamos con la excursión diafragmática, como ya lo habíamos dicho. Y lo hacemos con tres, con tres fases. Primero, una respiración tranquila, donde la excursión varía entre 1,5 y 2 centímetros aproximadamente. Después, en respiración forzada, con una excursión diafragmática de 6 a 7 centímetros, que es lo normal. Esto lo hacemos en pacientes que no están con apoyo mecánico ventilatorio, en pacientes que son algo más normales, ¿no? Pero en realidad este es el protocolo que tenemos, digamos, para personas que, relativamente sanas, a quienes se les estudia el diafragma por alguna otra razón. Sin embargo, cuando hacemos el estudio en pacientes con apoyo mecánico ventilatorio, tenemos que pedir ayuda a los clínicos para que el paciente esté respirando por sí mismo y evaluar de manera adecuada al diafragma. Eh, Continuando con la exploración de los pacientes que son relativamente sanos, tenemos a la maniobra de sniffing, que va a darnos una excursión diafragmática de 2,5 a 3 centímetros. La maniobra de sniffing es una maniobra de olfateo, es como olfatería a un conejito, a un perrito, a un gato. Es hacer exactamente ese sonido raro que pueden percibir, es el sniffing. Y entonces con eso logramos una excursión diafragmática de aproximadamente 2,5 a 3 centímetros. Y vamos a pensar o a confirmar la disfunción diafragmática cuando en respiración tranquila la excursión es menor a 1 centímetro. Ahora, aquí tenemos un estudio donde nos muestra una disfunción diafragmática. Tenemos la ecografía del diafragma del lado derecho, tanto como del lado izquierdo. En las ventanas para buscar la zona de aposición de cada lado, vemos que el diafragma derecho, en el modo B, no hay una excursión. Siempre la línea del diafragma se mantiene plana, no sube, no baja con la inspiración ni expiración, lo que nos dice que hay una parálisis diafragmática. Sin embargo, al compararlo con el diafragma izquierdo, vemos como hay una excursión adecuada de este lado. Ujú. Este es un ejemplo únicamente demostrativo. Ahora, vamos a continuando con el protocolo que nosotros desarrollamos, bueno, que llevamos a cabo en el hospital, es la evaluación del engrosamiento diafragmático. Eh, Estas medidas tienen una serie de aplicaciones prácticas muy relevantes. Una de las más estudiadas es la predicción del éxito en la retirada de la ventilación mecánica en pacientes críticos, cuando hay un factor de engrosamiento diafragmático mayor a 30%, se asocia a un mayor éxito en la extubación o destete, mientras que uno menor al 20% nos va a predecir una falla una posible falla o destete prolongado eh, eh, en ese diafragma que va a ser inducido por la ventilación mecánica asistida. Ajá. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Para evaluar la excursión diafragmática, vamos a ver que lo hacemos, como ya habíamos dicho, con una sonda convexa, una sonda de baja frecuencia. Sin embargo, para la fracción de engrosamiento diafragmático, vamos a usar una sonda lineal y vamos a buscar al diafragma, que va a ser este. Ajá. Cuando está en una capacidad residual funcional o expiración, vamos a tener que tiene un grosor pequeño, mientras que en la inspiración o en la capacidad vital va a aumentar su espesor. Ujú. Tenemos otro ejemplo de esto, ¿no? Vamos a encontrar al diafragma siempre, siempre, siempre eh, en la
en el mismo lugar en el que buscábamos a nuestra zona de posición del diafragma. Como decíamos, a 0,5 o 2 centímetros distales del ángulo costo diafragmático. Ajá. Vemos otra vez como en la inspiración el diafragma es delgado y en la expiración aumenta su tamaño, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esto? La fracción de engrosamiento diafragmático. Perdón, ahí la fórmula está un poco mal. Aquí la pusimos mejor. La fracción de engrosamiento diafragmático la vamos a calcular como el grosor teleinspiratorio menos el grosor teleexpiratorio sobre el grosor telexpiratorio por 100. Ajá. Esto nos va a dar un porcentaje y como decíamos, un factor de engrosamiento mayor al 30% va a asociarse a un mayor éxito de destete, mientras que uno menor al 20% va a predecir un destete prolongado que nos puede indicar un daño diafragmático eh, inducido por la ventilación mecánica. Ujú. Ahora también podemos medir la velocidad de contracción. Una velocidad normal de contracción del diafragma es de mayor a 1,5 centímetros sobre segundo y cuando hay disfunción diafragmática es menor a 1 centímetro sobre segundo. Esto la verdad es que no lo realizamos con gran frecuencia en nuestro hospital. No, los clínicos no nos lo solicitan y en ocasiones a nosotros, por cuestiones de tiempo, logística y demás, no lo hacemos. Pero es muy importante, en especial a todos los residentes que nos escuchen, que lo tomen en cuenta. ¿Sale? Y aquí tenemos una tablita que nos resume todo lo que ya hemos visto. Ajá. Los valores normales eh, y qué es lo que tenemos que encontrar, la sonda con la que debemos de estudiarlo, el abordaje, el modo de examinación y los valores normales para la respiración normal, profunda y la maniobra de sniffing. Esto al menos para la excursión. Y también tenemos la fracción de excursión diafragmática. Ajá. Y bueno, hasta aquí termina el protocolo del ultrasonido de diafragma en nuestro hospital. La verdad es que aún seguimos trabajando en él, seguimos intentando mejorarlo, actualizándonos eh, y obviamente intentando enseñar a las generaciones nuevas sobre esto, ya que no todos saben hacerlo. Y como decía, quería hacer una mención especial a estos dos grandes personajes de la radiología. Eh, Primeramente a mi querido maestro de ultrasonido, el doctor Carlos Paredes Manjarres, ya, ya retirado del instituto. Eh, Tengo la fortuna de ser compañero de trabajo en el Hospital Ángeles del Pedregal en ocasiones con él. Y a mi querido amigo, a mi maestro, a mi hermano del alma, el doctor Félix Adrián Vergara Martínez. Un día, les contaré una historia muy rápida, estábamos los tres rotando bueno, Félix y yo estábamos, el doctor Vergara y yo estábamos rotando en ultrasonido cuando aún éramos residentes y junto al doctor Paredes siempre estábamos buscando cosas que hacer, cosas innovadoras y entre una de ellas nos solicitaron un ultrasonido de diafragma, con lo que comenzó una pequeña discusión entre nosotros de cómo se debía de hacer, cómo no se debía de hacer, y entonces el que terminó perdiendo fui yo, porque me obligaron a por ser el R de menor grado, terminé haciendo la primera presentación de un protocolo de diafragma con algunas de las imágenes que ya vieron, ¿no? Y claro, apoyando al doctor Carlos Paredes y con la guía de mis queridos maestros, la doctora Giselle Cigarroa, a quien también mando un saludo respetuoso y a quien le debo gran parte de mi formación como médico radiólogo y de la habilidad que puedo tener en el ultrasonido. Se la debo a ella. Muchas gracias, doctora. eh, y al doctor Enoch Nájera, que estaba recién conociéndolo, pero también nos apoyó en el desarrollo de este, de este protocolo. Sin su ayuda y obviamente
sin la audacia de mi querido amigo el doctor Vergara y mi querido maestro el doctor Carlos Paredes, eh, no tendríamos un protocolo de, de diafragma aún en el hospital de especialidades del centro médico, lo que me parece increíble, ¿no? Afortunadamente ahora lo tenemos, lo estamos transmitiendo y como les digo, estamos intentando mejorarlo. Y para finalizar esta sesión, que fue un poco más breve que la anterior, quiero terminar con una referencia graciosa para al menos no aburrirlos. Como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Les dejo mi contacto y si tienen alguna duda, si puedo ayudarles en algo o tienen algún comentario, bueno o malo, todo se acepta. Ahí está en mi contacto. Agradezco su atención. Muchas gracias.